Hola, hola, artemaníacos, bienvenidos a un nuevo paso a paso. Aquí les voy a compartir en esta ocasión qué hacer con estos botones que muchas veces nos dan en conciertos o eventos y no sabemos luego qué hacer con ellos y hasta se oxidan, miren cómo se ponen de feos, pero vamos a transformarlos y hacerle una actividad muy bonita para los niños en esta Navidad. Aquí tengo algunas piezas en fieltro, son retazos, retales que me quedan en muchos de mis trabajos. Aquí tengo los moldes, aunque no están muy definidos porque todavía no los he pasado en limpio. Pero entonces ustedes saben que en nuestro blog les dejo la lista de materiales y estos moldecitos básicos, que igual ustedes los pueden sacar, no se preocupen que es muy fácil. Tengo pinturas acrílicas, un poquito de rubor y vamos a empezar a trabajar. Lo primero es que vamos a tener en cuenta de qué tamaño es nuestro botón y voy a sacar piezas que me ayuden a cubrir las imperfecciones, por decir así, de ellas. Como esta es en color azul, le voy a poner una pieza en color blanco para que me tape eso. Entonces lo vamos a pegar con silicona. En el caso de los dos botones tengo uno más grande que el otro, entonces las piezas deben ser, como quien dice, proporcionales a su tamaño. Entonces esta la corté sacando el molde del mismo botón. Puse este botón en la tela así y corté. Entonces ahí ya saqué el primer molde. Lo mismo para el más grande. Cuando ya me quede cubierta, entonces voy a sacar una pieza poniéndolo a él también un poco más grande, que me permita que yo pueda doblar y así me quede la cara, por ejemplo en este caso del Santa. Entonces voy a poner un poquito de silicona alrededor para que fije, me permita trabajar. Ahora voy a hacer unos pequeños piquetes, por decirlo así, unos cortes aquí por todo el contorno de la tela. Mientras seca este, entonces le voy haciendo el mismo proceso al muñeco de nieve. Bueno, ahora para tapar todas estas imperfecciones vamos a cortar otra pieza en color rojo, por ejemplo, para este que es el Santa, y en color blanco para el más grande. Lo que hago es antes, previo o también ahora, no importa, sacar una pieza exacta. O sea, pongo el botón, saco la pieza exacta para que me tape en la parte de atrás. Siempre teniendo cuidado de que el sistema no se me vaya a quedar pegado, ¿no? Porque a él ahorita lo vamos a sacar. Bueno, aquí entonces mientras seca podemos ir sacando el sistema con una tijera muy filosa, muy puntuda, o con el bisturí punta de lanza. Lo que podemos hacer es cortar, ¿sí? Aquí se nota, miren que aquí se nota, si quieren lo pueden marcar, y vamos a cortar la tela donde está el mecanismo, ¿listo? O mecanismo no, donde está el sistema de sujetar, el gancho.
Bueno, ahora ya le puse así, miren cómo queda, ¿listo? Entonces ahora lo que voy a hacer, por ejemplo en el caso del Santa, es pegarle su barba. Entonces siempre lo ponemos como en una U, pegamento a la silicona. Así queda, entonces también le pegué el bigote. Ahora lo dejo aquí a un lado, igual que el del muñeco de nieve, y estos son los gorros. En los gorros, la pieza se las dejo en el blog, o ustedes igual pueden mirar, ya les voy a dar la medida aproximada que tiene. El del Santa tiene 8 centímetros y medio por 12, les confirmo por 12, sí, 8 centímetros, y el del muñeco de nieve, porque el botón es más grande, es de 9 centímetros y medio por 13. ¿Listo? Entonces ahí ya les doy la medida para que se den una idea. ¿Qué voy a hacer? Voy a poner silicona en uno de sus extremos y lo voy a pegar con el otro. Bueno, ya listo, entonces lo ubico en el botón. Pongo que no me vaya a tapar lo de atrás, pero entonces lo ubico bien. Lo puedo surcir un poquito con el mismo pegamento ahora que lo ubique. Ahora para decorarlos, ¿sí? Corto piezas en fieltro o también en foamy, pero si no tienen así, entonces en foamy, y vamos a pegarlo en el contorno. Bueno, les pego un pompón en el extremo. No tengo blanco, en el caso del Santa no tengo blanco, entonces le voy a poner uno en color verde oscuro, y en el del muñeco de nieve sí coloqué uno más claro, pero ustedes le ponen el que les guste. Ahora voy a pegar los ojitos. Aquí tengo los ojitos. Estos son adhesivos, pero ustedes le pueden poner cualquiera que tengan. Hay muchos en el mercado, entonces pueden ponerle los ojitos que prefieran. Aquí también le voy a poner la nariz a mi muñeco de nieve. Esta es en porcelana fría, porcelanicrón. Listo. Y pongo las gotas de silicona para los ojos. Pueden poner lo que les digo, los que prefieran. Para Santa también le vamos a poner los ojitos. Para la nariz de Santa voy a utilizar un tono rosa para hacerle un punto para que no me vaya a quedar sin nariz. Entonces allí le hago el puntito. Y para el muñeco de nieve le voy a poner como unos carbones en su
boca, por decirlo así. También con pintura pueden cortar esferitas o ponerle esferitas de estas tipo checa, también quedan muy bien. Allí me queda en la cámara, sí. Entonces voy a empezar a dibujarle unos puntos. Miren qué fácil convertir estos botones en algo divertido para los niños. Con el mismo palito, pero muy sutil, vamos a intentar hacerle unas cejitas que sean muy delicado para no irlo a manchar. Bueno, y ahora con un aplicador, con uno de estos podemos aplicar un poquito de rubor con un copito. Nosotros normalmente le decimos copito. Aplicamos un poquito de color para que no nos quede tan blanco, por decirlo así, solo un poquito. Y con esto entonces ya damos por terminado el trabajo del día de hoy. Ya se los acerco a la cámara para que lo vean un poquito. Claro que el Santa no necesita mucho, pero así quedaron entonces estos prendedores. Miren, así quieren también pueden voltear el gorrito, ¿no? Y pegarlo con silicona, y entonces les quedaría de otra forma. Pegarlo hacia un lado. El Santa también le pueden voltear el gorrito o dejarlo así derecho. A mí la verdad me gusta así derecho, o también poner un poquito de silicona aquí y aplastarlo un poquito, y así les van a quedar entonces estos prendedores con esos botones que ya no usan, que se están oxidando o que no tienen en qué hacer con ellos. Ya saben, miren, unos prendedores muy sencillos para sus niños o para ti en esta Navidad. Recuerda que para ayudarnos, regálanos tu me gusta, suscríbete. Para apoyarnos, suscríbete allí en el botón rojo, es gratis. Puedes dejarnos tus comentarios también para decirnos qué tal te pareció la idea, y también comparte con todas las personas que más puedas. Nos vemos en un próximo video aquí en su canal Arte Maníacos con Lili y Sam.